En 1833, tras la muerte de Fernando VII, estalla el conflicto entre liberales y carlistas. Los liberales apoyan a Isabel II, la hija de Fernando VII, y los sectores más reticentes al cambio cierran filas en torno al hermano del rey difunto, Carlos María Isidro. Partidarios de Isabel y de don Carlos se enfrentan en una larga y sangrienta guerra de 7 años, la primera guerra carlista que en el País Vasco finalizó en 1839 gracias al Convenio de Vergara. Geográficamente se implanta sobre todo en Cataluña y el País Vasco, donde las tradicionales instituciones propias, las forales, chocarán frontalmente con el afán uniformizador y centralista del liberalismo. En Europa, la nueva burguesía se coloca a la cabeza de los movimientos revolucionarios y va imponiendo sus ideas desde las barricadas a los defensores del antiguo régimen. Este espíritu se extiende también a España. En septiembre de 1868 estalla la revolución apoyada y capitaneada por los generales de la Unión Liberal y por el ya casi legendario general Prim. La Revolución de Septiembre, llamada la Gloriosa, y el destronamiento de Isabel II abre un período lleno de incertidumbres y esperanzas, pero desordenado y caótico. Se suceden en los 6 años siguientes una monarquía democrática, 2 formas de república, federal y unitaria, una guerra colonial en Cuba, 2 guerras civiles, la carlista y la cantonal, y una intermitente contradanza de juntas y gobiernos. En este contexto de desmoronamiento del Estado, Carlos VII, el nuevo pretendiente carlista, levanta de nuevo la vieja bandera de Dios, patria, fueros, rey. La nueva Constitución, surgida de la Revolución de 1868, contestada inmediatamente como anticlerical por la Iglesia, brinda una nueva oportunidad al carlismo que capta las simpatías de muchos conservadores asustados por el rumbo de los acontecimientos. La situación se agrava con la llegada al vacante trono de España de Amadeo I de Saboya, rey constitucional considerado en los círculos católicos como el hijo del carcelero del Papa. Los primeros intentos de alzamiento son sofocados en abril de 1872 por el ejército y las milicias forales adictas al régimen constitucional. Los jefes carlistas vizcaínos se ven obligados a pactar un indulto con el ejército liberal en Amorebieta, pero unos meses más tarde comienzan de nuevo a detectarse fuertes partidas armadas carlistas en las montañas vascas. Policarpo, a mi Livia el aparato. ¿Sí? No, ahora no puede ser. Estoy ocupado, lo siento. A las 5 de la tarde, de acuerdo. Cruel guerra nos hicieron los partidarios de don Carlos. Más propia de cafres que de pueblos civilizados. Hace ya de eso 50 años. Aquel año de 1872... entraba yo a trabajar como redactor en el periódico. Y la guerra, eso sí, me dio la oportunidad de actuar como corresponsal del Ejército Liberal de Operaciones. Y mis crónicas bélicas consiguieron cierta popularidad. Por aquellos años, tenía Bilbao alrededor de 28.000 habitantes y un casco urbano reducido apretado en torno a la Basílica de Santiago, con una importancia mercantil elevada, aunque hoy nos haga sonreír aquella incipiente actividad industrial. Cuando comenzó la sublevación carlista vino a la memoria de todos los 2 sitios que tuvimos que soportar durante la guerra anterior, en 1835 y 1836. Y los liberales, la mayoría de la población, formamos milicias armadas, el batallón de auxiliares que llegó a contar con más de 1000 plazas, para ayudar en la tarea de una posible defensa a las tropas de la guarnición contra la aldeanería de la provincia, que volvía a tener ganas de hincarnos el diente. Y heme aquí, firmando el editorial de aniversario. ¡Qué tiempos!
Tiempos de juventud inquieta, defendiendo la libertad con la pluma y a punta de bayoneta. Ya le decía yo a usted, señora Milivia, que lo de Amorebieta no podía traer nada bueno. La que nos ha montado Serrano. Los carlistas a casa. ¿Cómo no? Con grados, pagas y charangas. ¿No se iban a sublevar de nuevo? Si es la gran oportunidad para cualquier faccioso que sea jefe de partida. Que llega un nuevo convenio. Todo arreglado. Reconocido grado y sueldo. Y convertido de palurdo aldeano en mariscal de campo. No exagere, don Rufino, no exagere. Para mí, lo más aberrante del convenio de Amorebieta es su último artículo. El que los gastos ocasionados por la guerra ha de pagarlos la Diputación de Vizcaya. Claro. ¿Qué es lo que pretenden ahora? ¿Que paguemos los gastos? Que los pague la provincia. Pero no Bilbao. Eso. Repartimiento. Conforme a fuero, entre los que salgan al monte y sus instigadores, curas de aldea y aristócratas de 3 al 4. Duro con esos aldeanos que piden agua cuanto más llueve. Ya tenemos montado el segundo acto. Al casero y al gorrión con pólvora y perdigón. Parece ser que, aunque el pretendiente está al otro lado de la frontera, hay de nuevo partidas en el campo, en Guipúzcoa y en Navarra. Sí, eso se dice en el campo. En el campo del honor, como dicen los facciosos. Mire, tiene que trasladarse a San Sebastián y enviarnos noticias de la frontera desde esa plaza. Mañana sale para ese puerto el vapor Palmira. Tiene que coger un pasaje. Muy bien, como usted quiera. Aquí tengo unas cartas de presentación para el jefe de la milicia local y los jefes de columnas. Yo creo que le serán de gran ayuda. Y por favor, no haga usted tonterías. Ya sabe usted el refrán. En tiempos de guerra, los valientes y el buen vino se acaban pronto. Sea usted prudente. Gracias, don Rufino. Policarpo. Coja un cigarro puro. Es lo mejor para el mareo. Gracias, don Rufino. Me llamo Ignacio Zatarain. Hace 50 años me fui al monte con los carlistas para luchar a favor de don Carlos. Eran malos tiempos desde que en 1868 se impuso en Madrid el gobierno revolucionario. Por aquí, pues empezó a extenderse el malestar desde la llegada al trono de Amadeo I el Italiano. El partido carlista hizo mucha propaganda aprovechando el malestar existente por medio de panfletos y periódicos. Las ideas que difundían estos papeles prendieron pronto en gran parte de la población y se vendían fotografías de don Carlos y otros gerifaltes del partido que se circulaba de mano en mano en lugares públicos. En las tertulias se hablaba mucho de política y se trajinaba con los nombres de los generales que iban a dirigir la inevitable sublevación y con noticias de alijos de armas. En mi pueblo casi todos éramos carlistas a excepción del alcalde, el médico y el maestro. Por cierto que este último, el maestro, hizo aprender a los niños de la escuela de memoria el texto de la Constitución y eso que escasamente entendían el castellano.
Sentaban mal las medidas del gobierno contra los carlistas y el clero. Llegaron a llevar a la cárcel gentes por llevar boina blanca o boina de aro y bigote al estilo de los soldados carlistas de la Primera Guerra. A pesar de las nuevas disposiciones de libertad de religión, expulsaron del país a los jesuitas muy arraigados en la población. El clero reaccionaba ante tanto abuso predicando abiertamente contra el gobierno, y en las iglesias se recogían firmas a favor de la Unión Católica. Aún me vienen a la memoria los encendidos sermones del cura del pueblo en aquellos días. Lucifer madarikatua izan zan, askatasuna eta berdintasuna zeruetan aldarrikatu zuen lehen liberala. Eta bere bandera, ondo zabaldu zuen aingeru taldearen tartean. Bera izan zan, lehenengo aldiz, zeruetako jainkoaren aurrean, bere eskubideak aldarrikatu zituena. Eta horretara, bera horren burua, jainkoarekin erabat parekatuz. Infernuko aingerua izan zan lehen iraultzailea eta lehen demokrata. Adan eta Eva izan ziren bere jarraitzaileak. Ondorengoak ere gizaldietan bide bera jarraitu zutelarik. Eta azkenean gobernu iraultzailea sortuz. Elekzioak. Kristau maiteak. Elekzioak. Baionetak! Baionetak eta baionetak! Eta ez besterik! Arazonen gakoa, ezpataren puntan dago! Los carlistas fracasaron en su primer intento de sublevación y fueron derrotados por las tropas del gobierno en Oroquieta. Muchos prisioneros los mandaron a cumplir sus condenas a prisiones de ultramar, a Cuba o Filipinas. A pesar de estos fracasos, los jóvenes queríamos ir al monte a hacer la guerra. Y a finales de 1872 comenzaron a aparecer de nuevo partidas carlistas. El día de San Martín había quedado con otros muchos para tirarnos al monte en una taberna con la intención de unirnos a la partida del cura Santa Cruz. De allí pasamos por el caserío de Illurdín y nos llevamos en la partida al mayor de los hermanos, que era conocido. Zer behazu? Zer, nun dago semea? Ian dago. Ba, etortzeko esan. Zertara gau biezu. Soldadu juteko. Orain gazte guztiok mendira goaz. Bueno, beltzak aurka joteko garima, ondo jongoa. Nahi, seme, iril jaitu hemen. Bela xetorrikoa, Seme. Eroin gor betzoitan agarbitzei jesuen. Ahaleginak egingo ditugu. Oidek. Jose! Tori eta jantzi eskapulario hau, etzazu behin ere kendu. Baletatik libratuko zaituta. Y juntamente con José y Llurdín nos dirigimos hacia Arano, en Navarra, para sentar plaza en la partida del cura. En la partida había ya bastante gente, más de 300, y no había armas modernas para todos. A los demás que vinieron conmigo les repartieron escopetas de caza. A mí me tocó un fusil inglés de pistón con el que enseñé la instrucción. Solo había que precaverse mucho al hacer fuego, no fuera que reventase. Lenda bizi kartutxo atera. Kartutxoa puskatu.
Kainoian ustu. Bala sartu orain. Baketa atera zazue. Baketa zanpatzen dezue. Baketa bere lekuan ezarri. Amartilatu arma. Pistoia fusilan ezarri. Tiro egiteko prest. Con Santa Cruz anduvimos de un lado a otro por las 4 provincias en continuas marchas y contramarchas, siempre con los soldados y miqueletes pisándonos los talones. Soldaduak! Soldaduak! Liberal talde badator. Zenbat die? Konpainia bat, bertan ditugu bere ala. Mendian gora! Moito, moito, bizi, bizi! Maitu, maitu! ¡Alto! ¡Fusiles en ristre! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Esos bastardos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡A por ellos! ¡Por ellos! ¡Sí, sí! Agur Maria, graziaz betea. Joan da zurekin bedenkatu azera zu Andre guztien artean eta bedenkatu da zure sabeleko frutua Jesus. Santa Maria Juan Maragatu Agur Maria, graziaz betea. Joan da zurekin bedenkatu azera zu Andre guztien artean eta bedenkatu da zure sabeleko frutua Jesus. Santa Maria Juan Maragatu. Andábamos justamente con lo opuesto, sin lugares fijos para cobijarnos, sin una mala muda, sin asistencia para los enfermos y heridos, y siempre por parajes apartados de toda comunicación, lo que nos obligaba a recurrir a los caseríos más alejados y pobres. Día hubo que tuvimos que conformarnos con 2 talos de maíz como todo alimento. ¡Fuego! Finalmente, Santa Cruz fue desterrado a Francia por los propios carlistas, acusado de insubordinación con el mando. Y la gente que formábamos su partida fuimos puestos bajo la autoridad del ejército regular carlista, formando con nosotros el primer batallón de Guipúzcoa.
Tarian diote, eta tira beltzari, eta tumba, eta tira berari. Gulapurrak gerala, tarian diote, pikaro infamia. Gezurrak diote, tarian diote, eta tira beltzari, eta tumba, eta tira berari. Lapurrak gerala, tarian diote, pikaro infamia. Gezurrak diote. El año 1873 es para el carlismo tiempo de escaramuzas, de recaudación de impuestos de guerra, de acopio de armas y pertrechos militares. Contando con el apoyo popular, las partidas crecen de día en día y van convirtiéndose en un ejército regular que por primera vez logra vencer a una columna liberal en el Aul, en terreno abierto, donde los jinetes carlistas logran tomar un cañón al enemigo. El cañón del Aul, como trofeo, desfila en triunfo, pueblo por pueblo, aldea por aldea, entre el entusiasmo de los lugareños. Este mismo año de 1873 dimite Amadeo I, incomprendido por la mayoría casi desde el principio, a raíz del asesinato del general Prim, dando paso al primer gobierno republicano. Estos acontecimientos políticos dan al carlismo una oportunidad única de triunfo, pues repercuten en la disciplina y moral del ejército liberal, que a finales de año en las provincias vascas pierde el control del campo y se refugia en los más seguros perímetros fortificados de las ciudades. Los carlistas, prácticamente dueños de la situación, crean en el País Vasco una estructura político-administrativa lo más parecida a un Estado moderno. Las diputaciones atienden a las nuevas necesidades de la guerra, decretando movilizaciones de quintas, organizando el habituallamiento del ejército, colaborando en la creación de academias militares y nuevas fábricas de armamento que unen su esfuerzo a la importante zona armera de Eibar, que había caído en sus manos. La pequeña corte carlista tendrá su sede en Estella, Durango y Tolosa, estando formado el gobierno por 4 secretarías: Despacho de Estado, Gracia y Justicia, Comunicaciones y Guerra. Durante 3 años, las provincias vascas vivieron aisladas del resto del Estado. Desde San Sebastián me dediqué a recorrer Guipúzcoa y la parte de la montaña de Navarra, recogiendo impresiones de la guerra. Hemen ez dago lotxarik. Ez emakumea ez, hemen lotxa galdu zen. Pesetero eta traidoreak! Zenbat aldiz esan behar dizun mendioiek ez diela harrizaiak. Eta ez zilaikela aurrik egin. Adar batzu besterik ez dira. Adar batzuk, adarrak eta enborrak, igual da. Igual da. Zuk ez dakizu mendioiek Arriagako maieroz gorenak direla, ala? Herri basoak dira. Herri basok. Galde dituiek, juezari. Tira, honek ez du ezer jakin nahi. Bota egurra. Bota den alurrea. Urrengon, 20 realeko multa izango eke? 20 mendigile maiden. Egunon, zer dugu? Ganora bako horrek ez digula kasoik egin nahi. Beba erligioa, beba Carlos VII! Pregunté a los miqueletes por la posición de la columna de Medina. Por lo que me dijeron, no andaba lejos, y fácil era deducir que la población nos era hostil, pues casi todos simpatizaban con los carlistas. Seme ofizialaren alkandorarekin. Bai, nire seme ofizialarena da. Inbirila, inbiri hutsa. Ofiziala, bai. Istudioa baitizkin. Eta Lizarragarekin joatean asmatu baizin. Eta ez ire seme hori bezala apaiz basati horrekin. No,
Noski, Don Manuelekin tiroka ibili behar baitun. Asko ibili eta gutxi jan. Ire semeak berriz, txuletak eta pipermorrua jatea besterik ez din buruan. Ez din beste ezertan pentsatzen. Bere generala bezalaxeko tripontzia dun. Apaisari aginteak endu diotelako zaudete horren azarre. Itzertik ibiltzagatik. Erregearen alde edo aurka. Hobeto genuke. Generala paiz eta paisa general. Bidaltzen aldute Lizarraga monja komentu batera lehen bailen. Militargintzarako, ez din gibelik eta. Eta ura? Liberala izango dun. Alde mendik! Kalekume! Senyoritoi! Hiri! Nire semea hemen badago, zintzurretik helduta tiros josiko intuke! ¿El comandante Julián Medina? Sí, yo soy. ¿Qué quiere usted? Soy Policarpo Amilibia, del Iruracuat, de Bilbao. Un paisano. Necesitamos refuerzos y... ¿quién aparece? Un paisano. Perdone, creía que conocía usted a don Rufino Gorostiaga. Sí, le conozco. Periodistas. Mire usted, dígalo en su periódico si quiere. ¿Qué pretende el gobierno que hagamos? Sin medios. ¿Sabe usted qué municionamiento lleva la tropa? 10 cartuchos por plaza. ¿Sabe usted? 10 cartuchos. Los faciosos irán con el culo al aire, pero tienen cartuchería, carajo. Perdone usted el tono, pero no está el horno para bollos. ¿Quiere un cigarro? No, gracias, no fumo. Sargento Simón Gargarza, del batallón de Miqueletes. A sus órdenes. Bien, sargento. ¿Qué fuerzas enemigas tenemos delante? No lo sabemos con certeza. El 1º y 7º de Guipúzcoa seguro, y navarros 3 o 4 batallones en total. ¡Carlistas por nuestro flanco! ¡Corneta! ¡Fuego a discreción! ¡Fuego a discreción! ¡Alto el fuego! ¡Corneta! ¡Toque alto el fuego! De poco afortunada se puede calificar la acción que tuvieron las tropas. Toda una columna fue detenida por unas cuantas compañías carlistas. Para colmo, las únicas bajas fueron las causadas al batallón de voluntarios de Oñate por disparos de nuestras propias tropas, pues fueron confundidos por carlistas a causa de sus boinas rojas. Por la tarde tuve ocasión de conversar con el bizarro Dujols, comandante de los voluntarios de Oñate, que me comunicó su decisión de que abandonasen la villa, la guarnición y sus familias, por no ser esta defendible con tan reducida fuerza, y su intención de acogerse a las mejores obras defensivas que ofrecía San Sebastián. Estos voluntarios, como los de otros 27 pueblos guipuzcoanos, tuvieron que soportar solo con sus medios las presiones de los carlistas. El carlismo, una vez logrado asentarse sólidamente en el País Vasco, extiende su influencia por el resto del Estado, sobre todo en las tierras comprendidas entre el río Ebro y los Pirineos. En el frente del este, del lado catalán, y en el del centro, Maestrazgo y Aragón, a pesar de las diferencias existentes entre los jefes de partidas y de que éstas no logran sobrepasar una organización primaria de guerra de guerrillas, las fuerzas legitimistas llegan a conseguir importantes triunfos militares como la toma de Cantavieja y Cuenca o la conquista de la plaza fortificada del Aseo de Urgel, lo que permite a los diferentes jefes y cabecillas, Savals, Tristani, Castells, Cucala, moverse libremente y controlar vastas extensiones de territorio.
En Castilla, Asturias y Galicia surgen también partidas guerrilleras, aunque nunca representan un peligro real para el gobierno liberal, porque carecen del apoyo de la población y terminan engrosando las filas del Ejército Real del Norte en las provincias vascas. En total, este ejército carlista logra contar con 44 batallones de infantería, 110 piezas de artillería y algunos escuadrones de caballería. El año 73 fue un buen año para los nuestros. De nuestras victorias nos daba puntual cuenta nuestro periódico El Cuartel Real, que se imprimía en Estella y más tarde en Tolosa. Por este periódico nos enterábamos de los grandes avances que realizábamos en otras provincias. Nuestra moral era muy alta y practicábamos sobre todo una guerra de guerrillas, evitando en lo posible las batallas campales para no tener bajas. Andábamos por los montes y pueblos sacando impuestos y llevándonos a los mozos que se unían a nosotros voluntarios, aunque algunos también nos los llevábamos a la fuerza. Urrengoa. El siguiente. ¿Izena? Isidro Txaniz. Ze, Bergarakoa, ezta? Bai, Iturrondokoa. Nere partetik familiari eskuminak eman, Durante el verano nos repartieron fusiles nuevos, sistemas Remington, y algunos batallones Chassepot franceses que se habían comprado de residuos de la guerra franco-prusiana. Las armas llegaban por mar o también se metían desde Francia por los pasos que controlábamos. En Azpeitia, en la Olazarra, llegaron a fabricar a escondidas una buena partida de fusiles y los guardaron debajo de la tarima del coro parroquial durante el tiempo que allí estuvieron los liberales. Los días que no había acción, que era la mayoría, los pasábamos haciendo instrucción y aprendiendo los movimientos por pelotones, compañías y batallones, como el de formar el cuadro para defendernos de los ataques de la caballería. También nos ejercitábamos en el manejo de las armas, sobre todo en el manejo de la bayoneta, pues las municiones no eran tantas como para gastarlas en salvas. Acampábamos junto a los pueblos, repartiéndonos la tropa por los caseríos. La intendencia funcionaba bien y nuestra ración diaria se componía de 1,5 libras de pan, 1 libra de carne o alubias o tocino viejo y 1 libra de vino. En los caseríos donde nos alojábamos, la vida era cómoda y no teníamos más obligaciones que las de la instrucción por la mañana y asistir al atardecer a la iglesia para escuchar los sermones de nuestro capellán. Es necesario que los antiguos éuskaros, que humillaron el poder de Roma en estas sagradas montañas y jamás se sometieron al yugo del enemigo, sepan
que no impunemente se falta en esta tierra a lo que la justicia ordena. A la batalla, a la lucha, bravos éuskaros. Hay hierro más que abundante aún en nuestras montañas y madera más que suficiente en nuestros bosques para armar vuestros brazos y así anonadar al enemigo que levanta la destructora tea del incendio sobre el hogar en el que visteis morir a vuestros padres. Estuvimos en el asalto a Estella, que cayó después de una fuerte resistencia por parte de la guarnición liberal. De Estella nos fuimos a Vizcaya y ya se comentaba entre la tropa que íbamos a conquistar Bilbao. Estando acampados en Marquina, un correo que venía del cuartel real de Durango trajo la orden que todos esperábamos. Señores, a Bilbao. Bilbao, la vieja fijación del carlismo, la vieja ilusión. Una vez conquistada la plaza, el ejército carlista sería reconocido como beligerante por las potencias europeas y lloverían los créditos y la ayuda militar. A finales de 1873, los batallones carlistas se reúnen en torno a Bilbao, completando el bloqueo de la villa. Las 4 diputaciones se comprometen a financiar a las tropas que constituyen la división encargada de operar en Vizcaya. Hombre, Policarpo, siéntese aquí con nosotros. Mire, voy a presentarle a un colega. ¿Lo de siempre, don Policarpo? Sí. Mariano Muro de La Época, periódico de la Villa y Corte, como usted sabe. ¿Qué tal está usted? Mucho gusto en conocerle. Y enhorabuena por sus artículos. Los he leído con mucho interés. Gracias. Don Mariano nos abandona mañana. Coge un vapor para Santander. ¿Para Santander? Yo vine hace 3 días de San Sebastián, en una cañonera de la Armada. Ándese usted con cuidado en la travesía de la ría. Y no vaya usted encubierta, pues seguro que los carlistas les obsequian con un buen tiroteo. Sí, ya estoy prevenido. A este paso van a acabar con el tráfico marítimo y se van a quedar ustedes aislados del mundo. Es una vergüenza que el ejército permita merodear la villa a esas partidas de latrofacciosos. Claro. Tanto igualitarismo va a acabar con la disciplina de la tropa. Libertad e igualdad, sí, pero con moderación. Mire usted, es lógico que las reformas políticas, si realmente son tales, lleguen también a la tropa. En estos momentos las soluciones tienen que ser radicales. Claro, ya saltó el radical. Y como primera medida, en cuanto le ha visto las gafas al lobo, nos abandona. Las orejas, don Rufino, las orejas. Oiga, don Rufino, un respeto por las actuaciones ajenas. Una cosa son las ideas políticas y otra es tener vocación de numantinos. Deje usted a Numancia en paz, que esto es Bilbao. Y que aquí no falta de nada, gracias a nuestro comercio. ¿Qué está bebiendo usted? Coñac francés, ¿no? Sí, un buen coñac. Numancia. ¿Y usted, Policarpo, qué noticias nos trae de los movimientos de las partidas carlistas? ¿Es tan fiero el león como lo pintan? Mire usted, de partidas nada, que he tenido ocasión de comprobarlo. Los carlistas están organizados y constituyen un verdadero ejército. Espere usted y verá cómo se queda con nosotros una buena temporada. No me extrañaría que tomen Portugalete y completen el cerco. Les guste o no, los carlistas son mayoría en el campo. Mayoría. Mayoría de ignorantes. Estaría bueno que tuviésemos que estar supeditados al dictamen de una mayoría de
analfabetos. Pues si esto sigue así, la minoría ilustrada va a tener que apechugar con la mayoría ignorante. No se atreverán con Bilbao. Algo habrán aprendido de la guerra anterior, que bien se dejaron la pelleja en nuestras defensas. Parece mentira, don Rufino, que todavía no conozca a los carlistas. Tienen un odio secular hacia esta villa y codician nuestra industria. Mire usted, no pararán hasta intentar el asalto. Pues si quieren nuestra riqueza, antes la gastaremos en defender Bilbao si aparecen por aquí. ¡Carajo! El capitán general de Madrid, don Manuel Pavía, irrumpe en el Congreso con sus tropas y disuelve las Cortes. Últimas noticias. Irurak Bat, el general Serrano, nombrado presidente del gobierno provisional. Los carlistas están provistos de una heterogénea artillería. Cañones fundidos con las campanas de las iglesias, cedidas gustosamente por los curas de los pueblos. Piezas de artillería compradas por suscripción popular, traídas de contrabando desde Estados Unidos o Alemania. Y cañones regalados por los monárquicos franceses con nombres tan significativos sobre las cureñas como Notre-Dame de Lourdes. El 21 de febrero comienza el bombardeo. Cientos de campesinos de las aldeas vizcaínas se acercan a las alturas que dominan la villa para presenciar el espectáculo. El comercio y la industria de la villa no resistirán 3 días de bombardeo, comentan los partidarios del ataque. Pero a pesar de los miles de proyectiles lanzados contra la ciudad, Bilbao resiste. El sitio. 123 días de bloqueo y 70 de bombardeos. 6.785 proyectiles entre bombas y balas rasas nos largaron los carlistas. Yo, como casi todo el mundo, ingresé en el batallón de auxiliares y compaginé la pluma con el fusil y los retenes, y las guardias con la redacción del periódico, escribiendo mis artículos para el periódico La Guerra. Recuerdo que colocamos tablones en las ventanas para protegernos de los efectos de los obuses carlistas. Otros colocaban sacos llenos de tierra y pieles de animales bien tensas, pues decían que los proyectiles rebotaban. De todos modos, esto no fue lo más duro del sitio. El racionamiento ha empeorado y el pan está hecho con 50% de harina de habas, siendo de tan poca calidad que solo con mucha hambre se puede comer. Con esta medida suponen los de la Junta de Armamento que tendremos harina hasta el 20 del que viene por lo menos. Ayer por la tarde nos cayó una bomba. Los cascos han herido en la cabeza a una mujer. Hay que anotar que también han sido heridas 2 mujeres en la calle de San Francisco y 2 niños en la calle de Ascao, muriendo uno de ellos en el hospital. Otra bomba ha caído en el convento de la Merced y ha matado al capellán de las monjas, que rompiendo la clausura han salido a la calle a pedir auxilio. Tantas crueldades inútiles están concluyendo por restar simpatías a nuestros sitiadores, inclusive de sus mismos partidarios, y llenan de indignación a los que quieren conservar la neutralidad. Los alimentos que no sean de racionamiento están por las nubes. Parece ser que contra este tipo de comercio tienen las autoridades la intención de poner orden y tomar duras medidas contra los especuladores. Desde el día de hoy, nadie podrá vender los artículos que a continuación se Así detallan a precios que excedan de los que se fijan en la tarifa siguiente. Arroz, 36 reales la arroba y 16 cuartos la libra. Haba grande de Sevilla. Ah, lo de Bilbao. Conseguimos completar el cerco de Bilbao bloqueando la ría a la altura de Zornoza por medio de gruesas cadenas. Así, la única vía de comunicación y suministros entre los bilbaínos quedaba cortada. El sitio de Bilbao, propiamente dicho, se encomendó a 5 batallones vizcaínos: Guernica, Durango, Bermeo, Marquina y Munguía.
y se hizo un cerco con 8 baterías, con 1 o 2 piezas cada una, en general, morteros de A27 fundidos en Arteaga. Se discutía, y era opinión muy extendida entre los oficiales, que aquello no podía acabar bien. Porque para sitiar una plaza, según las tácticas militares, hacía falta una proporción artillera de 5-1. Y esa proporción existía. Claro que existía. Pero por el lado liberal. Por cada cañón nuestro, los liberales bilbaínos disponían de 4 y de mayor potencia y calibre. Mucho me temo que usted está equivocado. Según Napoleón, un sitio es un duelo de artillería y nosotros carecemos de ella. Conozco ese pensamiento. Pura teoría. Napoleón expugnó muchas plazas sin utilizar artillería y cuando más cañones tuvo en Waterloo, fue derrotado. ¡Cuarta pieza! ¡El tiro más largo! ¡Hay muy cerca! ¡Alto el fuego! ¡Va a ser el escobillón! En la defensa de Bilbao, así como del resto de las plazas fortificadas liberales, juegan destacado papel los voluntarios civiles o auxiliares y los cuerpos francos de las diputaciones liberales. Forales vizcaínos, miqueletes guipuzcoanos, miñones alaveses y los cuerpos de contraguerrilla como el del Vinagre en Vizcaya o la fuerza de El Cojo de Cirauqui en Navarra. Estas fuerzas, numéricamente importantes de liberales vascos, son con frecuencia más eficaces en los combates que las tropas regulares. Por su parte, los ejércitos liberales que acuden en auxilio de los sitiados desde la línea de Santander tratan de romper el cerco por Somorrostro, donde les esperan los batallones carlistas. Cientos de muertos republicanos quedan en el campo en los intentos de socorrer a Bilbao. En las batallas alrededor de Bilbao, nos reunimos la casi totalidad del ejército carlista. Cubríamos una línea muy amplia, apoyados en los fuertes desniveles del terreno, y para protegernos de la moderna artillería de las tropas del gobierno, nos vimos obligados a cavar trincheras. Nuestras defensas se extendían desde Portugalete, pasando por San Pedro Abanto, hasta las alturas de los montes de Triaño. La línea, si mal no recuerdo, la cubríamos unos 20 batallones.
¡Adelante por la República! Mutilak, tranquil, tranquil, guztiok tranquil. Ez bota tirorik gainean euki arte! Ni un disparo hasta que no se dé la orden de fuego. ¡Ni uno! Finalmente, el ataque de las tropas liberales del general Concha rompió nuestra línea. Y como corríamos el peligro de quedar copados entre la ría y el mar, tuvimos que retirarnos y abandonar aquellas posiciones que tanta sangre había costado defender. Allí quedaron para siempre Alcorta, nuestro capitán, y 2 muchachos de mi pueblo, del caserío Sorogain. Las batallas de Somorrostro se convierten en una guerra de desgaste para el ejército carlista, que tiene que levantar el sitio de Bilbao en mayo de 1874, después de experimentar graves pérdidas. Una vez más, queda clara la incapacidad del carlismo para tomar una ciudad importante, corroborada más tarde por los sitios de Pamplona y el de Irún, abandonado después de un despiadado bombardeo que no logra romper las defensas de la ciudad fronteriza. Que sí, don Rufino, que sí. Por un parte que hemos recibido de los forales de Begoña, sabemos que esta madrugada están llegando a Burceña por el camino del desierto numerosas fuerzas enemigas, con un sinnúmero de carretas llenas de heridos, además de artillería y todo tipo de caballerías. Eso se llama una retirada. No sé. ¿Y las bombas que nos largaron ayer? No estallaron por estar cargadas con arena. No les queda ni pólvora. Ya verá usted, de un día para otro el general Concha está en la plaza. ¿Qué Concha ni qué 8 cuartos? También lo dijo Moriones, que iba a levantar el sitio. Y todavía estamos aquí. Y Serrano, el del convenio. Yo ya decía que aquello era un error. Y ahora, igual, bulos y bulos. Mire usted, don Rufino, los movimientos de retirada los puede usted observar a simple vista. Sí, a simple vista. Con un buen catalejo de marina, diría yo. Señores, por favor, silencio. Oigan el último parte. Según noticias que recibo de Begoña y Miravilla, resulta que la facción que se hallaba en la línea de Somorrostro ha emprendido la retirada. Por favor, silencio. Sin duda por las pérdidas que han sufrido, entre las que se encuentra la del general Andechaga, que ha muerto en el combate. Por favor, señores, silencio. Las posiciones entre Somorrostro y Portugalete parecen abandonadas, y nuestras tropas se han apoderado del Alto de Santa Águeda, donde han instalado la artillería. Agua de limón sin azúcar y canela. Anda que le den y que le den. Agua de limón sin azúcar y canela. Carlos Chamas escapa llorona, mandilona. Carlos Chamas
El 2 de mayo, el general liberal Concha conseguía entrar en Bilbao. A nosotros, la víspera, nos habían dado la orden de retirada. Nosotros volvimos a Guipúzcoa, concretamente a reorganizarnos a Deva. El ambiente era muy triste y por primera vez se comenzó a hablar de manejos y traiciones por parte de algunos de nuestros jefes. Estando acampados en esta población, llegó una noticia que renovó nuestras fuerzas. Concha, el triunfador de Somorrostro, el libertador de Bilbao, ha muerto en los campos de Abárzuza. Dios no ha olvidado a sus cruzados. El Dios de los ejércitos multiplicó nuestro aliento y nos ayudó a confundir la soberbia del que había prometido la destrucción y el exterminio de esta tierra leal, haciéndole morir a nuestros pies. Precisamente el día en que la Iglesia conmemora la aparición de Santiago en Clavijo para ahuyentar a la morisma. Y no significa nada para vosotros la circunstancia de que las más señaladas victorias hayan ocurrido en días en que la Iglesia honra a sus más venerados santos. Irurak bat, últimas noticias. Los carlistas levantan el sitio de Irún. Irún ha resistido al asedio. Últimas noticias, últimas noticias. Alfonso XII proclamado rey en Sagunto por el general Martínez Campos. ¿Quiere uno, señor? Gracias. Con la restauración alfonsina acaba la última oportunidad del carlismo, pues cesa el apoyo de amplios sectores de la población que lo ayudaron por miedo a los desmanes revolucionarios, pasándose muchos militares y civiles al campo liberal, comenzando así los enfrentamientos dentro del propio campo carlista. Las diputaciones vascas, con visión realista, tratan de poner remedio a la situación. Abusos por parte de muchos militares carlistas que viven holgadamente lejos de la línea de fuego, problemas de abastecimiento y reclutamiento de mozos que al ser llamados no se presentan escondiéndose en los caseríos. Incluso la opinión pública murmura del mismo rey y de su corte, pues sus bailoteos y saraos ofenden a muchos carlistas. Las diputaciones llegan a suprimir la escolta personal del rey carlista por ser innecesario en país tan leal y advierten al rey de posibles contrafueros. Para tranquilizar las opiniones y subir los ánimos, Carlos VII jura los fueros guipuzcoanos en Villafranca y los vizcaínos en Guernica, actos que estuvieron rodeados de los festejos de rigor. Juro por Dios y esta hostia consagrada, guardar y hacer guardar, observar, cumplir y ejecutar inviolablemente los fueros, libertades, franquicias, exacciones, prerrogativas, buenos usos y costumbres que ha tenido y tiene el muy noble y muy leal señorío de Vizcaya. Si así lo hicieseis, Dios os lo premie, y si no, que os lo demande. Nobles vizcaínos, oíd, Vizcaya, 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 por el señor don Carlos VII, señor de Vizcaya y rey de las Españas, que viva y reine con gloriosos triunfos por dilatados y felices años. Una vez levantado el sitio, abandoné Bilbao con el ejército de operaciones, dirigiéndonos a Navarra, con el propósito de tomar Estella, la capital del carlismo. Pero el carlismo estaba todavía fuerte y fuimos derrotados en Abárzuza. Allí, los carlistas fusilaron a nuestro compañero Albert Smith, corresponsal de un periódico alemán acusado de espionaje. No es de extrañar, pues opinaban que la desaparición de la prensa no era un mal, en la medida que Dios había iluminado al mundo al revelarle la verdad.
Por tanto, la prensa sobraba. Recuperados, continuamos el avance y conseguimos tomar el Carrascal y levantar el bloqueo de Pamplona. Con la llegada de Alfonso XII, un chaval todavía, se montó una nueva ofensiva hacia Estella que fue desbaratada por los carlistas en Lácar. Recuerdo que yo estaba cubriendo la información con Mariano Muro, corresponsal del periódico La Época, y acabamos el día de mala manera, perdidos con algunos soldados del regimiento de Asturias, consiguiendo al anochecer llegar a nuestras posiciones en Monte Esquinza. ¡Alto! ¿Quién vive? España. ¿Qué gente? Tercera compañía, Regimiento de Asturias. ¡Guardia! Las economías de las provincias vascas, basadas en la agricultura y en una industria todavía artesanal, no resisten más los fuertes gastos de la guerra. Mientras que los carlistas prohíben a los campesinos navarros recoger uva, los liberales impiden a los pescadores de los pueblos de la costa salir a la mar para evitar el contrabando de armas. La descomposición comienza a ser total y muchos abandonan el pretendiente carlista pasándose al campo alfonsino. Liquidado el frente catalán, todo el ejército liberal se concentra en el norte, arrinconando a los partidarios de don Carlos entre el Pirineo y el mar. Los rumores de traición se extienden por todo el ejército carlista. Por diversos pueblos de Guipúzcoa anduvimos los últimos meses de 1875 y primeros de 1876. Republicanos, y como la pasión no nos lleva nunca hasta negar el valor de los enemigos, debemos decir que los jefes y oficiales... Por estar cerca de casa, recibíamos noticias de los nuestros con frecuencia. La vida en el caserío se estaba tornando imposible. Solo las mujeres, los viejos y los niños quedaban en ellos para cultivar la tierra. En mi casa, para evitar que se llevaran lo poco que quedaba, carlistas o liberales, pues ya daba igual, enterramos la ropa blanca, algunos cubiertos de plata y el poco dinero que había. Esto no evitó que en una visita de los liberales exigiendo impuestos, los miqueletes se llevaran una vaca. Nire beia emaida zuen nire beia, lapurra luak emaida zuen nire beia! Altso zarra lehen hau atxea, bestela katuko hauteta! Olde! Estando acantonados en Azpeitia, el general Lizarraga, para imponer disciplina, mandó fusilar a nuestro compañero Marmullo, acusado de haber robado una manta, y en realidad se la había comprado a un gitano. Su mujer, que era de la costa, vino a verle antes de ser fusilado. El desgraciado pidió por última voluntad una tortilla de anchoas, pues según él, para tan largo viaje como el que tenía que realizar, necesitaba partir bien alimentado. ¡Firmes! Mutiko irak egindik. Eintzak azkeneko errezoa. Misereatur tibi omnipotens Deus, et dimissis peccatis tuis perducate ad vitam aeternam. Amén. ¡Pelotón! ¡Firmes! ¡Preparen armas! ¡Apunten! ¡Fuego! Yo formé parte del pelotón de fusilamiento. Y como nadie apuntó bien, quedó el pobre malherido. Hubo muchas protestas y estuvimos a punto de sublevarnos.
Nos amenazaron con diezmarnos y entonces, pues, allí acabó el asunto. Como todo iba mal, comenzaron a buscar responsables, también entre los jefes. Y los generales comenzaron a ser sustituidos rápidamente. Elio vendió a Bilbao y Mendiriel Carrascal, Calderón a Montejurán y Perula lo demás. La ofensiva liberal definitiva comienza en los primeros días de 1876 en medio de un crudo invierno. Se queman caseríos y cosechas y se deportan a familias enteras sospechosas de simpatizar con el carlismo. En estos últimos momentos, tanto la propaganda carlista como liberal hacen lo imposible para desmoralizar o llamar a los restos del ejército carlista a la última resistencia. Si no queréis agregar a vuestros actuales infortunios otros de elevada esfera que afectan al porvenir, necesario es que depongáis las armas prestando obediencia al poder legítimo. Reflexionad, basta de guerra y tribulaciones. Evitad a vuestras personas las consecuencias de esta guerra inútil. Guerra sin tregua, guerra sin descanso, guerra al usurpador, guerra al farsante fariseo, al combate. Este es el grito unánime de los defensores del rey. Es el grito sonoro y entusiasta del gran partido católico español. Quien ose hablar de paz, caiga como traidor, hecho pedazos su corazón rebelde. O religión y rey, o guerra a muerte. El día 28 de febrero de 1876, cruza don Carlos, derrotado, la frontera por Valcarlos. 12.000 hombres de su ejército le siguen al destierro. Volveré. Volveré. Y no volvió. Don Carlos, valiente aventurero, austríaco de nacimiento, italiano de educación y rey de los alcornoques, que con uno de estos árboles se lió a tiros la primera vez que cruzó la frontera, como acto de declaración de guerra. Y mujeriego, que se pasó la guerra siguiendo a faldas, y los carlistas sin enterarse, a pesar de que eran los defensores de la moralidad pública. El rey, aquel también, ya pudo haber pactado y salvaguardado las libertades de este país. Mis derechos al trono son innegociables. Y no dejarlo a merced del vencedor. Después de haber llevado el sacrificio hasta el extremo de darle sus hijos y hasta el último real. Nosotros pretendíamos servirnos del rey para conservar los fueros. Y don Carlos pretendía servirse de nosotros para ser rey. Que Dios le dé el premio o el castigo que se merece. Los fueros, bastante les importaban los fueros a los carlistas. Qué buena ocasión tuvieron de autonomía con la República Federal. Lo único que perseguían era mantener la unidad católica y el poder absoluto del monarca en contra de las libertades y el pluralismo ideológico. Los liberales fueristas, ya se vio cómo defendieron los fueros después de ganar la guerra. Nos quedamos sin ellos. Bastante les importaba que se hundieran los fueros y el país, per in secula seculorum. Amén. Esos con tal de tener libertad y sufragio universal. ¿Y total para qué? Que el pueblo es el que paga y que no cobra, ya se sabe. No éramos antidemócratas. Nosotros éramos antiliberales. Las diputaciones forales carlistas, puras comparsas de Carlos Chapa. ¿Y qué se creen? ¿Que nosotros no éramos foralistas? Pues claro que éramos foralistas. Pero entre nuestra idea de reforma del fuero para hacerlo compatible con las ideas modernas
Y el concepto del fuero de los carlistas, que solo pretendían imponer al resto de la nación su proyecto político dogmático e intolerante, mediaba un abismo. Y eso de extender los fueros al resto de la nación. Fueros para todos, fueros para ninguno. Universalizar el privilegio es destruirlo. Los liberales, valiente cuadrilla de chaqueteros, se acostaban republicanos y amanecían monárquicos alfonsinos. No como nosotros, que siempre mantuvimos los principios y luchamos gratis et amore, y no por las 2 pesetas que daba el gobierno. Peseteros. Valiente ejército de sacristanes. Dios lo quiere y el rey lo manda, como en las cruzadas. Que vivíamos al final del siglo XIX. Ya les decían los curas a los aldeanos. A luchar, que no va a llover hasta que no triunfe don Carlos. ¿Y los diputados carlistas? ¿Que tenían que jurar defender el misterio de la Inmaculada Concepción? Religión, sí. Pero nunca seremos devotos de una religión de sangre y venganza. Parece mentira que los liberales, siendo vascos, sean tan poco religiosos. Concubinato, escuelas públicas, libertad de cultos. Menudos pájaros. Los que, gracias a Dios, poseemos la verdad, no debemos transigir con la mentira. Ya se ve lo que está pasando con tanta idea disolvente. Si esto sigue así, en algunos años, o hay frailes o habrá socialistas. Alguna medida habrá que tomar contra ese obstáculo que nunca se vence en la civilización éuskara. Esa oposición a todos los progresos y adelantos de las ideas modernas. ¿Qué querían? Destruir los ferrocarriles y la industria para proteger a cocheros, carreteros y posaderos. Menudo panorama. La vuelta a la Edad Media. ¿Qué hicieron los liberales? Comprar con 4 cuartos y 1000 picardías toda nuestra riqueza común para expoliarla en pocos años. Hierro, maderas, las ideas modernas. Capital por rédito y por tiempo. ¿Los carlistas? ¿Qué proyectos tenían? Ya se vio en la guerra que lo único que se les ocurrió para enriquecerse fue saquear y arrasar las ciudades. La revolución, eso es de importación francesa. El liberalismo es revolucionario y extranjero. La libertad, la verdadera libertad, es católica y española. Los carlistas todo lo arreglaban con mucha simpleza. Ellos eran los de aquí y los de siempre, y nosotros gentes recién llegadas. Tanta constitución y tanta ley. Aquí vivíamos hace siglos sin tantas monsergas. Democracia. Nuestros fueros eran nuestra constitución. A partir de julio de 1876, se extiende el sistema fiscal y el servicio militar obligatorio a las provincias vencidas, acabando muchas de las nuevas quintas en las guerras coloniales de Cuba y Filipinas. Se incrementa la emigración a América de los elementos no asimilados por la nueva situación, fundamentalmente campesinos que se niegan a proletarizarse o a realizar el servicio militar. Comienza, asimismo, la explotación masiva de los recursos mineros y la industrialización del país. En los últimos días de la guerra, recibimos la orden de concentrarnos todos los batallones entre Tolosa y Lecumberri. En los batallones no se hablaba más que de traición y de que estábamos vendidos. Y era cierto. Ni los jefes, ni los diputados, ni el mismo rey hicieron nada para asegurar la suerte del ejército y del país. Y para que los fueros no siguieran la misma suerte que la causa de don Carlos. En la guerra anterior, Maroto, aunque sirviéndose de una traición, puso fin a la guerra, pero firmó un convenio que salvó los intereses del país y la honra del ejército, que no podrá decir nadie que fuimos vencidos. Entonces, lástima que la noble abnegación, el valor y la buena fe de los voluntarios no encontrasen dirigentes más dignos. Así pues, al cansancio general y a la sensación de que no había nada que hacer, se unía la falta de recursos y nos disputábamos las raciones entre los diversos batallones.
Comenzó, finalmente, la última ofensiva del enemigo. Algunos de mi batallón, por no entregarse, se dirigieron a la frontera con Francia, aunque los más optamos por entregarnos, pues los liberales habían prometido un duro a todo carlista que se presentase con su fusil, y 2 duros si además del arma llevaban caballo, además de libre pasaporte para regresar a casa. Así acabaron mis alegrías y desventuras de juventud cuando salí al monte a luchar a favor de don Carlos. Mala cosa, la guerra. A finales de febrero, la situación de indisciplina en las fuerzas carlistas era tal que llegaron a matar a algunos oficiales. El caso más grave fue el del general Egaña, que murió por disparos que le descerrajaron los vizcaínos del batallón de Guernica. Estando en Tolosa, agregado al Estado Mayor de Martínez Campos, fui testigo de la presentación en esa villa de 11 batallones carlistas. Felipe Lizarralde, capitán del 1º de Guipúzcoa. ¿De academia? De la Academia de Azpeitia. A ver, la caballería, al fondo, los demás, conmigo. ¿A dónde? Fecha. ¡Oficial! ¡Os he visto con las armas descargadas! ¡Venga! No hubo insultos de ninguna clase hacia los carlistas presentados. Aunque tampoco parecía prudente insultar a tanta gente, muchos de ellos de complexión atlética. De modo que las tropas de los 2 ejércitos confraternizaron y se veían por las calles tantas boinas rojas o azules como roses y morriones de las tropas liberales. Hombre, Mariano. ¿Qué tal? Ya ves, recogiendo comentarios sobre lo ocurrido. Parece ser, por lo que se comenta por aquí, que el 3er batallón de Guipúzcoa, el de Muñagorri, el maestro de Villafranca, ha sido el primero en amotinarse, sin que sus oficiales supieran hacerse respetar. No podía esperarse otra cosa de gente mandada por un maestro de escuela. Los chicos han acabado por hacer novillos. Sí, no te falta razón. Comentan también que los batallones navarros y alguno vizcaíno se han presentado en Pamplona para dejar las armas y que han entrado formados con los batidores delante y con sus músicas y charangas. Ha llegado la paz. A ver si dura. Eso.